Tasas relacionadas. Estas tasas relacionadas nos sirven para cuando nosotros tenemos razones de cambio de una variable, ver el efecto que tienen sobre otras variables dependientes. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Aquí no hay teoría. No hay teoría. ¿Cuáles 6 pasos? Ah, pues yo nunca les he parado bola, fíjense. Yo siempre saco el modelo. Y con el modelo, las variaciones que tengo. Y... ¿En serio? Ah, bueno. Andamos bien. Ah, estos 6 pasos. Bueno, por sugerencia de la compañera Arlet, vamos a agregarle los 6 pasos. Solo hay algo que tal vez difiero, que no es del curso, pero lo vamos a trabajar porque es parte de la temática, que es cuando hay 2 variables. Porque nosotros, por ejemplo, vemos la dependencia entre una sola variable. Pero ¿qué pasa cuando hay variables simultáneas? O sea que un valor S, un valor Z depende de X, Y. Entonces hay 2 variaciones. Eso involucra lo que es el cálculo de derivadas parciales. Entonces, aquí hacen las parciales, pero no le dicen que hace parciales. O sea, los manda, buenas, los manda para cálculo 2, pero les dice, ustedes están en cálculo 1. Así. Entonces, lo vamos a revisar, ¿verdad? Hay problemas interesantes. Va, por ejemplo, lo más bonito, ojo, lo más bonito es cuando a nosotros nos dan la razón de cambio, o sea, nos dicen. El mejor de los problemas de todos los ejemplos que tiene el libro es este. Es la escalera que resbala. Porque esta escalera hasta nos quita una creencia. Imagínense lo siguiente. Hay una escalera apoyada de esta pared al suelo. Arma un triángulo. La pregunta es, si la escalera está deslizándose, o sea, está bajando 1 centímetro por cada minuto que avanza, la pregunta es, ¿cuánto está corriendo en el suelo? La lógica diría que si ahí baja 1 centímetro, aquí también debe desplazarse 1 centímetro. Ya van a ver que no. La lógica nos dice eso. Incluso solo hay un instante en donde eso sucede. En donde la razón de cambio de aquí es igual que la razón de cambio de acá. Solo hay un instante en el que pasa eso. Entonces es donde uno queda así como que, ¿qué es? Y es interesante. Por eso particularmente me gusta. Dice, una escalera de 13 pies está recargada sobre el muro interior de una casa cuando su base empieza a deslizarse. Entonces, ahí me están diciendo que la base comienza a deslizarse y alejarse. O sea que va en esta dirección, tal y como lo está indicando el dibujo. En el instante en que la base de la casa, o sea que hay un instante preciso. Aquí hay 12. Aquí hay 12. Este vale 13. Este no cambia, porque la escalera no cambia de tamaño, no es extensible. Dice, la base se mueve a una tasa de 5 pies por segundo. Entonces, 12 pies, 13 pies, y la razón de cambio de X respecto a T dice que es 5 pies por segundo. Ahora, ¿qué le está pasando a este lado a medida la escalera se resbala? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Por eso la razón de cambio es positivo. Cuando la razón de cambio es negativo, significa que disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros al buscar la razón de cambio de Y respecto a T, va a ser negativa. Cheque.
Entonces, ya tenemos la información que nos da el ejercicio. Me preguntan, ¿qué tan rápido la parte superior de la escalera se resbala hacia abajo? O sea, nos están pidiendo la razón de cambio de Y con respecto a T. Pregunta, ¿qué relación matemática tenemos nosotros para vincular X, y la extensión de la escalera? Asumiendo que esta construcción es tan buena que hay 90 grados ahí. ¿Qué relación tenemos nosotros que cumpla o que vincule esos tres valores? ¿Ah? Pitágoras. Tenemos que x cuadrado más y cuadrado es 13 al cuadrado. Cheque. Entonces, nosotros queremos calcular la derivada de y respecto a t. ¿A qué es igual la derivada de y respecto a t? Y vamos a ver si se acuerdan. Es la derivada de y respecto a x por la derivada de x respecto a t. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? ¿Y la lista? ¿Quién tiene la lista? Cuénteme, ¿cómo se llama esa relación? No se acuerda. Pásale a la compañera ahí la lista. A la primera que está escrita ahí. Dígame qué es la número 1. ¿Quién? Ahí está. ¿Cómo se llama ese? No, número 2. O sea, el que sigue ahí en el. No sabe. El que sigue. ¿Qué es eso? Esta ecuación. ¿Esta ecuación qué es? El siguiente. 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 Ajá. No, siguiente. No, siguiente. No, siguiente. ¿Y usted? Ajá. No, visitas. No, regla de la cadena. ¿O no? Miren, la derivada de y respecto a t es igual a la derivada de y respecto a x por la de x respecto a t. ¿Qué es eso? Regla de la cadena. Ajá. Y entonces, pues, ¿sí es la regla de la cadena, sí o no? ¿Ya lo vieron? ¿Sí o no? ¿Quién no lo ha visto que esa es la regla de la cadena? Yo les hablé que la regla de la cadena tenía dos formas. La notación diferencial, y les recuerdo que les mencioné que lo vamos a usar en tasas relacionadas. Y está el cálculo como tal, y cuando usted quiere calcular la derivada de la función f evaluada en g, es f' evaluada en g por g' de la función, por la derivada interna que le dice, pero esa es la notación diferencial. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de y respecto a x? Si esta es la relación. ¿Qué hacemos, Corea? ¿Qué hacemos? ¿Cómo calculamos la derivada de y respecto a x de esta ecuación de arriba? ¿Usando qué? ¿Usando lo que me acaba de decir ahorita? No, lo anterior. Usted no me dijo eso. ¿Qué me dijo anteriormente? No me dijo regla cadena. Implícita. Y entonces. Sí, ¿verdad? O sea, mire la ecuación. Estamos. Yo quiero calcular de y de x y tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 169. ¿Cómo la calculo? Con implícita. Entonces, ¿cómo calculo con la implícita? 2x más 2y. Y' igual 0. ¿Sí? Y' es igual a menos 2x entre 2y, o sea, menos x entre y. Eso es y'. O sea, de y respecto a x. Cheque. Ahora,
Yo tengo X. X vale 12. ¿Cuánto vale Y? Conocemos X. Esto, ¿cuánto vale Y? Despejamos. Y es igual a la raíz cuadrada de 169 menos 12 cuadrado. ¿Cuánto me queda eso? Pilas, calculadora. Ah, sí les enseñé, ¿verdad? A ustedes les iba a enseñar. La nueva clase, quiz. Ya esa está descontinuada. Ya salió. ¿Ah? El chavo de calculadora 504. Con él. Está más bonita la interfaz. Está más bonita, se ve más elegante. ¡Ay! ¡Ay! De arriba, de arriba. No, de la parte más larga. Es así ahí. Eres atrás, de sí. Ahí sale. Bueno, ¿cuánto me queda ahí? Pilas. ¿Cuánto? 5. Ese es el valor de Y. Entonces, ojo, miren, esto es un número. Quiero calcular la derivada respecto a X numérica. Entonces, de Y respecto a X es igual a menos XY, cambiando la X por 12 y la Y por 5. ¿Qué me queda? Menos 5 entre 12. Esa es la razón de cambio de Y respecto... No, al revés, ¿verdad? 12 quintos, perdón. Por eso hasta Arleta se enojó. No, Arleta. Se enojó. Está aquí de ver yo. Cheque. Ahora conocemos nosotros la razón de cambio de X respecto a T. Eso implica que la razón de cambio de Y respecto a T es menos 12 quintos por 5. Eso es menos 12. ¿Qué unidades tiene? Esto es pies por segundo. ¿Y esto qué unidades tiene? Esto no tiene unidades. Porque es X y Y están dados en términos de pies. Entonces me queda menos 12 pies por segundo. Miren, de Y respecto a T es lo que está bajando la escalera a medida la base se está corriendo. Si la base se está corriendo a 5 pies por segundo, la altura de la escalera está cayendo 12 pies por segundo. Cheque. Primer momento. Ya tenemos la primera parte del ejercicio. Vamos a la segunda parte del ejercicio. Dice, en ese instante, o sea, en el instante en que la X vale 12, la escalera 13 y la Y vale 5, ¿con qué tasa cambia el área del triángulo formado por la escalera, la pared y el suelo? La pregunta del millón es, ¿cuál es la relación de área entre la pared, el suelo y la escalera? ¿Cuál es la función? Área, un medio de la base por la altura. Entonces, la razón de cambio del área respecto al tiempo es la derivada de esto respecto a X. ¿Qué me queda? Por la derivada de X respecto al tiempo, más la derivada de esto respecto a Y. Un medio de X.
por la derivada de y respecto al tiempo. Esto de acá, si observan, no es de cálculo 1. Aquí es donde el libro lo hace de esa manera. Ya les voy a mostrar cómo deberíamos hacerlo nosotros que estamos en cálculo 1. Esto así lo hace el libro. Deriva la expresión respecto a una variable, pone el diferencial, deriva la otra expresión respecto de la variable y pone la otra razón de cambio. Entonces, ¿cuánto nos queda? Nos queda un medio de y que vale 5, ¿verdad? Por la razón de cambio de x, que era 5, más un medio de 12 por la razón de cambio de y, que era menos 12. ¿Cuánto es este número? ¿Calculadora? ¿Menos? ¿Qué unidades tiene? Pies cuadrados por segundo. Cheque. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo nosotros con cálculo 1? Sabemos que el área es un medio de x respecto a y. Tenemos que x cuadrado más y cuadrado es 169. Eso quiere decir que y es la raíz de 169 menos x cuadrado. Reemplazo esta y acá. Entonces, observe, el área respecto a x es un medio de x raíz de 169 menos x cuadrado. Entonces, la razón de cambio del área respecto al tiempo es razón de cambio del área respecto a x por la derivada de x respecto al tiempo. Así es como lo deberíamos hacer nosotros. Entonces derivamos a respecto a x. Esto de 111. ¿Sí? Un medio de la base por la altura es el área del triángulo. Aquí hay un montón de detallitos de 111, algunas cositas de 110 que son válidas. ¿Sí? Entonces, miren, la derivada de x respecto a, la derivada de a respecto a x me queda un medio raíz de 169 menos x cuadrado más un medio por x por un medio por 169 menos x cuadrado a la menos un medio por la derivada interna. Cheque. En esta expresión vamos a evaluar a x igual a 12. ¿Qué me queda? Me voy a llevar todo eso mejor. Ya sabemos que este radical vale 5, ¿verdad? Entonces, cuando x es 12, un medio por 5 más un cuarto por 12 por un quinto por menos 24. ¿Cuánto es este número? Porque hay un medio, un medio. 7 sobre 10. Cheque. ¿Esto qué unidades tiene? Es área, es pie cuadrado sobre pie. Porque es área respecto a x.
es la razón de cambio del área respecto a lo que está cambiando la X. Pies cuadrados sobre pie. Cheque. Entonces, seguro que es positivo. Revisen el signo. Ah, por este. Porque esto es 5. O sea, con el radical. Hey, no es menos. No es menos 72 quintos más 5 medios. Metan este número así. O sea, 5 medios más 3 por negativo 24 quintos. ¿Qué queda? Cheque. Ah, cuidado. También lo metieron sin paréntesis. Ah, sí. Es por aquí, ¿ves? Ahí va. Menos 119 sobre 10. Entonces, ojo, niños, la razón de cambio del área sería menos 119 sobre 10 por la razón de cambio de X respecto al tiempo, que es 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué me queda de esto? Menos 119 entre 2 pies cuadrados por segundo, que es el valor que obtuvimos anteriormente. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, yo acepto las dos porque el libro, o sea, yo uso el libro y decir que el libro tiene mala es mentira, o sea, está bien, solo que está usando temática más, o sea, otra temática, lo hace mucho más fácil, sí, con esa temática, porque es de cálculo 2. Pero está bien, lo pueden utilizar. Por eso les mostré ambos caminos. Y luego, fíjense, inciso 6, en ese instante, ¿a qué tasa cambia el ángulo teta entre la escalera y el suelo? La pregunta es, ¿qué relación trigonométrica tenemos que usar? Que involucre la Y en todo caso. Bueno, sería o usar la hipotenusa y la X, o usar la Y y la X y tomar el inciso A como verdadero. Yo les diría, usemos mejor la relación trigonométrica que vincule teta, X y la hipotenusa. ¿Quién es? Seno.
coseno. Entonces, C, coseno de teta es X sobre 13. Esto quiere decir que teta es coseno inverso de X entre 13. Cheque. Derivamos. La derivada de teta respecto al tiempo es igual a la derivada de teta respecto a X por la derivada de X respecto al tiempo. La derivada de teta respecto a X, ¿qué me queda? La derivada del coseno inverso es menos 1 entre 13 raíz de 1 menos X cuadrado sobre 169. ¿Sí? Si evaluamos esto cuando la X es 12, me queda menos 1 entre 13 entre la raíz de 1 menos 12 al cuadrado sobre 169. ¿Qué da? ¿Cuánto? Sí. Creo que es menos un quinto eso. Menos un quinto. ¿Qué unidades tiene esto? El ángulo teta en cálculo siempre lo medimos ¿en qué unidades? Radianes. Esto es radianes por segundo. No, perdón, radianes por pies, porque es teta respecto de X. Esto es radianes por pies. ¿Listo? Y luego aplicamos la fórmula de teta de T menos un quinto por 5. Y esto nos queda menos 1 radianes por segundo. ¿Qué significa? Que por cada segundo está bajando un radián. Lo cual es lógico. Préstame su regla T. ¿De quién es esa? Préstame. Miremos lo interesante. Suponga que esto... Hey, están aquí. No, mira, perdón. Ahora aquí arriba. Si esto empieza a avanzar acá, ¿sí? ¿Qué le está pasando al ángulo? Respecto de mi mano, está disminuyendo. Este está cayendo, esta se está alargando y el ángulo está decayendo. Ahí está. Menos un radián por segundo. Ojo, aquí siempre trabajamos en radianes. Cuidado que meten el planche de cada vez que miren una unidad angular, trabajar con grados. Es radianes, siempre es radianes. Y cuando no hay unidades, en realidad el radián no existe. Porque cuando usted multiplica metros por radianes, ¿qué queda? Metros. El radián es adimensional. No tiene esa unidad. Por eso todas las fórmulas de ingeniería están basadas en radianes. Siempre hay un factorcito que la convierte. Convierte los grados de diseño en radianes. ¿Qué aparece? Sobre 180 por pi. Cada ángulo de diseño en ingeniería. En mecánica lo ven. Trabaja así. El ángulo en grados. Sobre 180 por pi. Y el ángulo está en radianes.
Y eso está multiplicado por unidad de longitud y esas cosas. Sí. ¿Mm? Fácil. Esto de aquí abajo le queda 169 menos 120, ¿qué? Es que aquí es 144, es 2 al cuadrado. Y yo lo tengo como que es 122, pues. ¿Sí? Vamos. Cheque. ¿Ah? ¿Verdad? Que está bien bonita la interfaz y todo, y la forma en cómo está. Mira, bonita. ¿Qué pasó? ¿No le funciona? ¿Qué no les da? ¿Ya le quedó? Sí. ¿Estamos bien? El ejercicio, como les digo, es interesante por lo mismo, porque tiene todas las posibles razones de cambio que hay. Cheque. Solo le piden una. Entonces usted calcula, por ejemplo, si quiere ahí lo que tiene que tener presente es la regla de la cadena, porque usted quiere razón de cambio respecto al tiempo. Eso es razón de cambio de la variable inicial, que es la dependiente, respecto a la otra variable, que es la que usted ya tiene calculada, por la derivada de esa variable respecto al tiempo. Creo que hay un problema de volumen. Para que lo revisemos, tenemos un chancecito más. Miren estos dos. 27 o 28. En ambos casos, en la misma fórmula. ¿Cuál les llama más la atención? 27 o 28. 28, vaya, pues. Ya después me arrepentí, hubieran buscado la que tenía respuesta para que verificaran, por si no me creen. Verdelín. Elín, ahí está, ¿dónde está? Elín. Porque Sí, sí, ¿verdad? Hubiéramos tomado el impar porque después no me cree usted, va. Bueno, seguimos. Entonces dice, desde un depósito cónico de concreto con vértice hacia abajo, la altura con altura de 6 metros y cuyo radio de base mide 45, fluye agua a razón de 50 metros cúbicos por minuto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos algo así. Tenemos el depósito cónico y esto está derramando o está perdiendo volumen, ¿verdad? Porque en realidad eso está pasando. El diferencial de volumen respecto al tiempo es de menos 50 metros cúbicos por minuto. ¿Sí? Y nos dice, la altura es de 6.
Luego, el radio es de 45. Legalmente ese dibujo no es así, ¿verdad? 6 metros es más grande que 45. No, ¿verdad? O sea que es gigante la base y chato, pero no importa. Dice, ¿con qué rapidez disminuye el nivel del agua cuando la profundidad es de 5 metros? ¿Cómo miden profundidad? Esto va a ser la profundidad. ¿Sí? Entonces, dice, si la profundidad es de 5 pies, de 5 metros, ¿con qué rapidez disminuye el nivel del agua? O sea, lo que me están pidiendo es la razón de cambio de H respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo vinculamos todos esos valores? Recuerden, ¿qué relación tenemos de volumen ahí? Volumen es 1/3 del área de la base, que es un círculo, por la altura. ¿Sí? Observen, ahí, en ese instante, ya me dan el valor de acá. Necesitamos conocer el valor de este radio, porque lo ocupamos. ¿Qué hacemos? Fíjense. Aquí sí lo voy a dibujar como debería de ser. Este supuestamente es 45. Esto es 6. Todo. Luego, dice 5. ¿Cuánto vale R? Comparten un ángulo. ¿Qué hacemos? Lo que no les gusta es 111. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se llama esto? Semejanza de triángulos. Uy, profesor. Entonces, ¿cómo sacamos R? Decimos 45 sobre 6 es igual a R entre 5. ¿Cuánto vale R? ¿Pilas? 5/6 por 45. ¿Cuánto queda? Exacto, ¿verdad? ¿75? Esto es R. Metros, ¿verdad? Todo es en metros. Entonces, ¿qué tenemos? Derivada de volumen respecto al tiempo. ¿Qué es lo que está cambiando acá? Antes de comenzar a rayar. Dice, ¿con qué rapidez disminuye el nivel del agua? Y después preguntan, en ese momento, ¿qué tan rápido cambia el radio de la superficie del agua? Con esta misma relación podemos vincular R y H. Esto es para calcular el valor puntual, pero de manera general, este 5 es H.
Entonces, ¿qué tenemos? 45 sextos es igual a R sobre H. Ahí tenemos la relación entre R y H. ¿Sí? O sea que 45 sextos nos queda 15 medios. R es 15 medios por H. Eso es R. O despejamos para H o despejamos para R. Entonces, como lo primero que me están pidiendo a mí es la altura, podemos calcular la relación que tiene el radio. Y después expresar a H en términos de R. Miren, H en términos de R queda 2 sobre 15R. ¿Qué significa? Que el volumen, que es un tercio de R cuadrado por H, es al final 2 sobre 45 R cubo. ¿Sí? Me lo comí. Pi. ¿Sí? Entonces, calculamos que la derivada del volumen respecto al tiempo es la derivada del volumen respecto al radio por la derivada del radio respecto a t. Yo conozco esta y conozco esta, no conozco esta. Despejo. La derivada del volumen respecto al radio me queda 2pi sobre 15 r cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la derivada de volumen respecto al radio evaluado para R igual a ¿cuánto? R valía 75 medios. ¿Cuánto me queda ese número? Saquen el número multiplicado por pi. ¿Cuánto queda? 2 sobre 15 por 75 al cuadrado sobre 4. 600. Ahí. Listo. Entonces, ya conozco ya conozco este. La derivada del radio respecto al tiempo es igual. Derivada del volumen respecto al tiempo. El volumen es menos 50 metros cúbicos por minuto. ¿Sí? La derivada del volumen respecto al radio, 375 pi sobre 2 metros cúbicos sobre metros. Esto al final me queda metros sobre minuto. ¿Qué me queda este número? Sería menos 100 sobre 375 pi metros sobre minuto. Pero a mí me están pidiendo la razón de cambio en centímetros por minuto. En un metro, ¿cuántos centímetros hay? 100 centímetros. Bueno, hagan este número y me dan el decimal redondeado a 4 cifras. Menos 100 por 100 entre 375 por pi. Menos 100 por 100 entre 375 por pi. ¿Negativo qué? ¿Cuánto?
4 decimales. 48. 83 centímetros por minuto. Esta es la razón de cambio del radio. Cheque. Listo. Ahora me dicen, esto es del inciso B. Y el inciso A dice con qué rapidez disminuye el nivel del agua. Entonces, en ese mismo instante, la altura, la razón de cambio de la altura en el tiempo es la derivada de la altura respecto al radio por la derivada del radio respecto al tiempo. La derivada de la altura respecto al radio, ahí está, es 2 sobre 15. 2 sobre 15 por menos 100 al cuadrado sobre 375 pi. ¿Cuánto da eso? ¿Calculadora? No les digo que usen este porque este ya lo redondearon. Entonces, menos 100 al cuadrado por 2 entre 15 entre 375 pi. O ahí multiplican 2 por menos 100 al cuadrado entre 15 por 375 pi. Misma estructura. Centímetros por minuto. ¿Vamos bien? Esa es la velocidad que tenía en ese instante, cuando la profundidad era de 5. En ese preciso instante tenía esa razón de cambio, la razón de la altura respecto al tiempo, y esa es la razón del radio respecto al tiempo. ¿Qué pasó? ¿De otra cosa? ¿Está bien? Ah, es que lo veo ahí discutiendo con los números. ¿Ah? El 100 no está cuadrado. Sí, porque es 100%, por eso lo puse al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Pues eso, tasas relacionadas. Esa es una de las aplicaciones que tiene la derivada. Cheque. Mañana les voy a explicar cómo construir con los diferenciales también. Y de ahí solo quedo con los problemas de optimización mañana mismo. Cheque. Vaya, se cuidan. Nos vemos mañana. No sé, platicamos si quieren. Si prefieren aquí o en línea, da igual.